Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. En el enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es sobre la predicación de este domingo, 6 de febrero del 2022. Este enlace es para ti y para todos los que necesitan ayuda en su vida y de cómo pueden salir de nuestra mala manera de vivir y recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo: nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Este enlace, les recuerdo, es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes referente al libro de Romanos capítulo número 5 versículo número 8. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El tema es: Dios da una prueba de su amor para nosotros. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hay mucha gente que no tiene a Jesucristo y está viviendo en pecado. Y vamos a ver una muestra sobre lo que es el pecado, y sobre todo dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, de ahí vemos aquí que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando hablamos de muestra, es en griego sunitmi, que también podría traducirse como probar, como establecer. Y podemos ver que hay referente hacia el amor de Dios y sobre lo que es la salvación, ¿verdad? Hay muchísimos versículos en los cuales podemos nosotros analizarlo completamente, qué tan grande es el amor de Dios, ¿verdad? Y Dios nada más lo que demanda de nosotros es que vivamos en justicia, que creamos en su Hijo Jesucristo y toda injusticia sea quitada. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 5 de Romanos: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y esto habla a toda la gente. Dios probó realmente su gran amor para nosotros, de modo de que si nosotros vemos, Dios da una prueba de su amor para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de su amor, literalmente su propio amor primeramente. El amor del Padre fue manifestado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Y solamente aquel que cree en Cristo Jesús, ¿verdad?, es aquel que puede ser perdonado de todo pecado. Este hecho vital debe de ser reconocido por todos nosotros para poder comprender correctamente lo que significa la palabra expiación. Vemos que la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, 25 nos muestra a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a Cristo Jesús. Y lo hizo para manifestarse y para que veamos su justicia, a causa de que mucha gente lo pasa por alto y siguen en su pecado. Pero Dios quiere realmente que ninguno muera, primeramente espiritualmente y después en lo natural. Realmente Cristo no murió para apaciguar a sus padres, sino Él murió en orden del Padre para que cada uno de nosotros tuviéramos una oportunidad de vivir una vida libre, una vida correctamente delante de Dios. Y Dios quería y quiere que recibamos su amor. ¿Cuál es eso? El amor divino.
que fue concebido desde el principio del plan, de la misma expiación y de la salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hoy en estos días está colaborando en la gente para que viva la gente en una perfecta armonía. Y para efectuarlo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, al de hablar de perderse, significa es que está en pecado, y el pecado acarrea muerte. Y dice, Dios ama tanto al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que el que en él cree no se pierda, más que ahí está la vuelta. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. Y vemos que por ese grande amor, Dios es rico en misericordia, por su gran amor que nos ha enseñado y los cuales nos ha amado. Fíjense que aún estando uno muerto en pecado, tenemos un Dios de oportunidades. Y Él lo que quiere es darnos una vida juntamente con Cristo. Y por medio de esa vida junta con Cristo, dice la palabra del Señor, por gracia seremos salvos. Y juntamente con Él, ¿verdad? Con Jesucristo, nos va a resucitar. Y de esa manera, así como Jesucristo, también nos va a hacer sentar en los lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en estos tiempos, hoy en nuestros días, que la verdad está el mundo verdaderamente en pecado y se nota como si el mundo está viviendo la Sodoma y Gomorra. Podríamos mostrar que hay abundantes riquezas en el mundo, pero esas, tú mueres, ¿a dónde se quedan? La mayor riqueza que tenemos, ¿verdad? Y podemos tomar es la gracia de Dios, que la gracia es su bondad para con nosotros, que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De esa manera seremos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Él realmente, Cristo no escatimó, ¿verdad?, en dar su vida. Imagínate, el Padre tampoco escatimó a dar a su propio Hijo. Si lo que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de ser salvos. A veces la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque está metido en las cosas del mundo y va a terminar mal, en condenación. A algunos les resulta difícil conciliar este concepto del amor eterno de Dios. Pero dice la palabra de Dios claramente que Dios aborrece al pecado, ¿verdad? Tiene ira sobre el pecado y es una ira divina, mas no por el pecador, sino Él quiere que todos crean y no se pierdan y tengan vida eterna. Pero la ira divina en estos tiempos ha sido como un antagonismo. Dice, ay. Y realmente Dios está en contra del pecado. Y el que está en pecado, el resultado final va a ser su erradicación completa del universo. Mientras que todo hombre, mujer, así como tú me estás viendo, amigo, amiga, hermano,
permitan y elijan permanecer bajo el dominio del pecado estarán bajo la ira de Dios. Dice la palabra claramente, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad, todo tipo de pecado, todo tipo de injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. ¿Qué es injusticia la verdad? Que no lo creen. Pero ahí vemos el gran amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vemos ahí el amor por los pecadores. Fue lo que indujo a Dios a dar a su Hijo para que muriera, y Él se dio a sí mismo en ese sacrificio para que pudiéramos ser expiatorios. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a cada uno de nosotros la palabra de la reconciliación. Pero cuidado con aquellos que aún son pecadores. Un pecador a veces, y debes de entenderlo, en el hombre no había nada que mereciera el amor de Dios por su pecado. Y podemos ver, es bien hipotético esto, ¿verdad? Pero ahí dice, es que yo soy bueno, yo ayudo a la gente, eso no tanto importa. Yo soy justo, yo soy benévolo, yo soy una persona amable, yo soy una persona con afecto. Pero te puedo decir que el amor de Dios para con nosotros no fue una respuesta a amor alguno que había tenido por Él. Antes de que uno no cree en Jesucristo, nosotros somos enemigos de Dios. Y por eso en eso consiste el amor de Dios y no en nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios, Él nos ama, y Él dice que Él nos ama. Por eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice la palabra por, que significa a causa de o en lugar de. Pablo nos enseña que Cristo murió en lugar de nosotros y Él fue como propiciación para el perdón de nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de cada uno de nosotros. Y eso podemos entender lo que fue una ofrenda y sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso dice la palabra que debemos de andar en amor como también Cristo nos ama. Y si Él se entregó a sí mismo por nosotros y se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, esto me está enseñando que Cristo es nuestro rescate. Él nos rescata a todos aquellos que creen en Él, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice la palabra, del cual da testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo cambia la vida de uno. Pero si la muerte de Cristo, ¿verdad?, no lo entendemos, el por qué lo hizo, lo estamos ignorando. Su muerte fue poner su vida en lugar de nosotros, para que fuéramos perdonados de todo tipo de pecado. Por eso Pablo dice y afirma, Cristo murió por nosotros y murió a causa de nosotros. Y mediante este sacrificio se convirtió en un nuevo representante de cada persona. No nada más murió por uno,
murió por todos aquellos que se acerquen a Él. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, debes de verlo. ¿Hay una persona que pueda dar su vida por ti? Cada quien su conveniencia. Pero Cristo murió por eso, por ti. De modo que es correcto decir que Cristo murió en lugar de nosotros, a causa de nosotros, y la sencilla preposición por resulta adecuada para enlazar muchas ideas, ambas ideas. Una de ellas, como le decía, hay muchísimos versículos relacionados con este mismo tema. Si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Sería, verdad, injusto Dios que nos castigue? Él quiere mejor que seamos disciplinados a que no nos perdamos y muramos y nos vayamos al infierno. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. Pero Dios por eso dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y eso hace resaltar que cada uno de nosotros debemos aprender a alabar. Otra de las cosas dice, yo también les recomiendo que se acerquen a Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 6:1, dice, os recomiendo además al que nos está oyendo y viendo. Dice, no sé cómo te llames, pero estoy orando por ustedes para que ustedes, ¿verdad?, puedan tener esa oportunidad. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu existir? Acuérdate que Dios existe antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es el que tiene la vida, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es por medio de ti. Muchos creen en diferentes tipos de dioses y todo eso. Yo no voy a estar hablando de eso. Solamente hay un Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, en el cual el Padre le dio la autoridad a Jesucristo para mostrar. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y debemos nosotros empezar a entender sobre la justicia de Dios, que dice un ejemplo, debemos de estar viendo sobre la perfección que es Dios, de su carácter divino. Porque ¿sabes qué? El Evangelio habla de Dios y de su justicia y solamente es revelada por medio de la fe y para la fe, porque dice de esa manera, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué diremos? Realmente es una expresión común. ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? No. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sería un justo Dios entonces? Piénsalo. No. Él quiere lo mejor para todo el mundo, pero el mundo se aleja de Él. La manera en que hace Dios las cosas, siempre la gente tiene una respuesta negativa. ¿Y por qué? No, que es Dios, ¿y por qué me va a castigar? ¿Por qué descarga la ira sobre nosotros? ¿Sabes qué? Mientras que tú no quites el pecado en tu vida, va a ser descargada el desagrado divino contra el pecado.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres. ¿Sabes qué? Que detienen la injusticia que es la verdad. Y por eso Dios está hablando hoy a ti, amigo, amiga, hermano y hermano. Dice Jesucristo: yo hablo como un ser humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentéis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora debes de usar tu cuerpo para santificación y debes de presentar tus miembros para servir a la justicia. ¿Y quién es la justicia? Jesucristo. Ese es un pacto previamente ratificado por mismo Padre Dios para con medio de Cristo, y la ley que vino hace 430 años después no la abroga para invalidar las promesas. Dios tiene muchas promesas para ti. En este sentido, ¿verdad? Pablo enseña y dice: es necesario que impongamos la necesidad de disculparnos delante de Dios y pedirle perdón porque le hemos fallado. Y ya no sigas las cosas, porque el pensamiento acarrea el pecado. Pero si tú lees la Biblia, oras y todo ello, cambia esa analogía interna en ti y puede entrar lo divino. Termino con esto. La muerte de Cristo por los pecadores no solo demuestra o prueba que el amor de Dios es una realidad, sino que también coloca ese amor ante nosotros en toda su grandeza y en toda su perfección, que dice el nuevo nacimiento y el cambio. Si reflexionamos, Dios continúa probando a la gente y Él sigue dando y realizando su amor por nosotros. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio permanecemos, ¿verdad?, con vida. Y podemos entenderlo, que es la demostración máxima del amor de Dios. Por eso Jesús murió una vez por todos, pero en los resultados permanentes de su muerte tenemos una prueba constante del amor del Padre, del amor del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Un consejo te quiero dar: tú nunca debes de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y esperanza para su vida y su corazón. Nos puedes ver, oír y seguir en Semillas de Fe, un grito de ayuda, y lo puedes hacer por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Sobre todo me gustaría que se inscribiesen y nos des tu comentario sobre esta palabra. Si hay alguna duda, estamos para comunicarnos y quitar esa duda. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.